Estamos de hecho en Oaxaca. El día de hoy nos complace recibir la visita de un buen amigo. Se trata del maestrante Raúl Morales García. Él es licenciado en Derecho y maestrante por parte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en Derecho Privado. También es maestrante en Derecho Constitucional por parte de la Universidad La Salle, Oaxaca. Él tiene estudios diversos en distintas especialidades del derecho bancario, derecho mercantil y cuestiones afines a la materia que él desarrolla. Él se desempeña como abogado postulante y también es actualmente apoderado legal de distintas instituciones bancarias en nuestro estado, arrendadoras financieras, instituciones de crédito, entre muchas otras cuestiones que desarrolla en su ámbito profesional. Bienvenido, maestro Raúl. Muchas gracias, maestra, por su invitación. Muy agradecido y muy complacido con la distinción de su invitación. Muchas gracias. Pues, amigos, ¿qué les comparto? Que el día de hoy vamos a hablar de un tema pues que nos interesa a todos en especial. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de nuestros datos personales, de esos datos personales que muchas veces pues nosotros tenemos el cuidado o el no cuidado de hacerlos extensivos a muchas otras personas e instituciones. Maestro Raúl, yo quisiera preguntarle primeramente, ¿qué podemos entender o qué debemos entender por datos personales? De acuerdo. Los datos personales, en forma general, son toda aquella información que identifica a una persona o que la hace identificable. En forma particular, en forma más concreta y especial, los datos personales sensibles son todos aquellos que tienen que ver con el ámbito más íntimo de las personas. Bien. Con aquellos datos que, de no tratarse adecuadamente, pueden vulnerar los derechos humanos de las personas y generar discriminación para las mismas. Los datos personales sensibles tienen que ver con todo nuestro ámbito de desarrollo personal, es decir, tienen que ver con nuestra raza, nuestro origen étnico, con nuestra persona, con nuestra familia, con nuestro patrimonio, con nuestras relaciones económicas, desde luego con las relaciones fiscales, empresariales, laborales, pero también tienen que ver con el posicionamiento de las personas en sus convicciones políticas, religiosas y desde luego también sexuales. Muy interesante, porque de alguna manera nuestro amigo Raúl nos está comentando en qué consisten esos datos sensibles, para tener de alguna forma un planteamiento y un lineamiento de qué es lo que estamos hablando. ¿Estos datos se encuentran regulados en alguna ley, en alguna...? Desde luego, se encuentran reconocidos desde un rango constitucional, reconocidos en la Constitución, en la reforma del artículo 6º constitucional que tuvo lugar por allá de julio de 2007, en donde fueron inscritos junto con la información pública la protección de los datos personales. Sí. Posteriormente, el artículo 16 constitucional también sufrió una adición para reconocer los derechos ARCO, que es un acrónimo de las facultades que tienen las personas, desde luego, de manifestar su autorización para el manejo de sus datos personales, como también la facultad que tienen de rectificar las autorizaciones que previamente han concedido y obviamente cancelar esas autorizaciones que han concedido a otros particulares o a entes de gobierno. Sí. Y desde luego, por supuesto, la facultad que tienen las personas de oponerse a la utilización de la información pública o de sus datos personales. Qué importante, perdón, que nos diga, ¿no? Si alguna persona ya autorizó, puede nuevamente quitarle esa posibilidad al ente o a la persona a la cual se lo haya autorizado para darlos, ¿no?
ahorita que usted nos señala eso y nos dice puedes darlos y puedes retirar esa autorización, ¿qué importancia primordial tiene esa protección de los datos personales? Bueno, precisamente para cerrar el círculo de protección constitucional, en el 2014 se ordenó la creación de un organismo autónomo, independiente, con autonomía de gestión, con patrimonio y personalidad jurídica propia, cuya finalidad es precisamente garantizar la protección de los datos personales. Desde luego, este organismo público, este organismo autónomo es lo que entendemos y reconocemos como el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que además tiene su réplica y su correspondencia en cada una de las entidades de los estados. Así es. Pero efectivamente, además de la regulación que a nivel constitucional se tiene, existe un amplio andamiaje jurídico de regulación secundaria. Es decir, tenemos una ley federal y 2 leyes generales y también una ley reglamentaria en el ámbito de la información pública. Por otra parte, tenemos una ley federal y una ley reglamentaria que protege la información de los datos personales. Es decir, sí se cuenta con un andamiaje jurídico bastante sólido y que tiende a la protección de los datos personales. Pero retomando la pregunta, ¿cuál es la importancia que tiene la protección de los datos personales? Bueno, no es en atención a que hayan sido elevados a rango constitucional los datos personales o que se tenga una amplia legislación al respecto, o que existan organismos garantes de su protección. En realidad, la protección de los datos personales siempre ha existido. La protección de los datos de las personas siempre ha sido relevante y siempre ha sido por demás importante. Y han estado regulados en las legislaciones. Si tenemos en cuenta que los datos personales ya están regulados en la legislación civil, en la legislación común, como los derechos de la personalidad, pues evidentemente que estamos hablando que son aquellos que nos identifican con un nombre, con nuestro domicilio, con nuestra nacionalidad, con nuestro estado civil, con nuestro patrimonio, en fin, los datos personales desde siempre han estado regulados en las legislaciones, pero entonces la importancia de su protección radica en el uso que actualmente le damos a los datos personales. Esto es, la forma en la que autorizo la utilización de mis datos personales y la forma en la que yo uso los datos personales de los demás. Eso es lo verdaderamente relevante y eso es lo verdaderamente actual y lo que pone en importancia la protección de los datos personales. Veamos, en antaño, pero no mucho tiempo atrás, estamos realizando operaciones asociándonos con nuestros cercanos, asociándonos con nuestros amigos, con los familiares, con los conocidos o con personas que íbamos a conocer. Después de un trato de negocios, suscribíamos documentos, firmábamos contratos y seguramente terminábamos esa relación con un fuerte apretón de manos. Eso actualmente ha cambiado. Eso ha sido ya totalmente diferente en la actualidad, maestra. Sí. Estamos ante la presencia de que la suscripción de documentos mediante la firma autógrafa ha ido cada vez en decadencia. Estamos viendo cómo fenece uno de los rasgos más característicos, más auténticos de la expresión del consentimiento de las personas. La firma autógrafa era la expresión más dominante, más auténtica, en la que las personas podíamos manifestar nuestro consentimiento, en la que las personas otorgábamos la autorización para la celebración de los actos. Ahora resulta que la firma
autógrafa, está cediendo completamente a la firma electrónica avanzada. ¿Qué significa esto? Significa que ahora, mediante la construcción de códigos, de claves, de contraseñas de seguridad, de números de identificación personal, estamos autorizando operaciones y nos están identificando con ellas. Tiene razón. Hemos dejado que el documento escrito deje de ser trascendente para dar lugar al documento digital. Y eso, para nosotros, debe de ser un cambio generacional. Estamos presenciando un cambio en el comportamiento de la forma en la que se instrumentan los actos jurídicos de las personas. Y eso debe de ser relevante para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué es relevante? Lo más importante es que en la construcción de esas claves de seguridad, en el diseño de esas de esos protocolos, esos factores de autenticación que estamos utilizando, estamos usando la misma información, la misma información general que ya nos correspondía, nuestros mismos datos. ¿Cuántos de nosotros no hemos construido una contraseña de seguridad usando nuestro nombre o nuestra fecha de nacimiento o los datos que no son propios? Pero la circunstancia es que estamos depositando esas contraseñas, esos factores de autenticación en las mismas redes sociales, en las mismas plataformas electrónicas. Y eso debe de ser un factor de relevancia. Eso debe de ser importante para la comunidad. Qué importante cuando nos hace el señalamiento. Nosotros somos quienes estamos depositando nuestros datos al hacer una contraseña, al dar una clave, al autenticar alguna cuestión con nuestra firma electrónica avanzada que ya contiene todos nuestros datos personales. Entonces, he ahí la importancia de que nosotros como particulares seamos los principales defensores, pudiéramos decir, o cuidadores de nuestros propios datos. Tal vez restringir el acceso que le dimos ya a algún ente o alguna persona para hacer uso de ellos y nosotros mismos no usarlos de algún otro que tengamos sin su autorización, porque podemos poner en riesgo cualquier situación de carácter patrimonial o personal, como bien nos los está señalando. Nos hizo un planteamiento, inclusive nos habló de esa parte, si bien es cierto están regulados, ya se encontraban en nuestro Código Civil atendiendo a las cuestiones de personalidad y todas aquellas que podríamos manejar en este momento tal como si fuera un antecedente. Sin embargo, nos dice, a pesar de que hay un andamiaje jurídico relativo en cuanto a cuestiones principales y tal vez algunas otras leyes secundarias que pudieran conformar el andamiaje jurídico del cual usted nos habla, ¿considera que habría que incorporar alguna reforma constitucional para mejorar la regulación de los datos personales o estamos bien, diríamos? Y por último, para el efecto de concluir esta interesante plática con usted, sí me gustaría que una vez dicho ¿qué recomendación haría? ¿Necesitamos alguna reforma constitucional o no al respecto? Y que le dijera a quienes nos están viendo, ¿sí?, les diera recomendaciones para la protección de esos datos personales sensibles, de lo cual usted nos ha hablado y que tanta falta nos hace en este momento de confinamiento en que no estamos en contacto con otras personas físicamente, pero si usted nos ha dicho acertadamente, estamos en contacto por distintos medios y esos medios electrónicos, digitales, pueden ser el depositario de nuestros datos para muchísimos efectos. Por favor. Lo ha dicho muy claramente y muy bien. Mire, México ha avanzado con pasos bastante sólidos en la regulación de contenidos electrónicos, de plataformas digitales, y basta con que revisemos algunos datos. Por ejemplo, en materia fiscal, México transitó de la factura en papel
a una facturación completamente digital. No se diga de las declaraciones de impuestos, que tienen la misma naturaleza, electrónicas, y se realizan mediante una plataforma ante el SAT. Pero no son los únicos ejemplos. Por ejemplo, hoy con toda comodidad podemos descargar nuestra acta de nacimiento por internet, podemos generar una cédula electrónica, una cédula profesional electrónica, pero además, pues no es el único ámbito en donde hemos visto crecer y dar paso a contenidos electrónicos en la vida de la sociedad y de México. En materia legislativa, el voto electrónico es una realidad en las cámaras. Los legisladores utilizan un botón para manifestar su acuerdo o desaprobación con un punto en discusión, y se refleja en un tablero electrónico. El próximo año de elecciones, en el 2021, se harán ejercicios concretos de voto electrónico de los ciudadanos para sus candidatos. En fin, vemos, por otra parte, en el Poder Judicial federal, como, bueno, pues el juicio en línea es una realidad. Vemos sesiones en donde se discute contenidos que han sido sometidos a consideración de ministros, de magistrados, de juzgadores, y realmente las implementaciones electrónicas son una realidad. No podemos dejar de mencionar los esfuerzos que inclusive realiza el Poder Judicial del Estado para reactivar la implementación de la Administración de Justicia, como lo hacen todos los estados de la República. Pero todo esto no fuera posible si no existieran protocolos de autenticación. Es decir, si la firma autógrafa pasó a una firma electrónica, hoy vemos cómo se utilizan distintos medios de autenticación para identificar a las personas y para que las personas también manifiesten su autorización. ¿Cómo? Se utilizan ahora contenidos biométricos. Estamos frecuentemente nosotros mismos protegiendo y desbloqueando nuestro teléfono celular con nuestra huella digital. Así es. ¿Sí? La huella digital, además, la usamos en otros protocolos también. El reconocimiento facial, también existen redes sociales y plataformas electrónicas que lo utilizan, como también el reconocimiento del iris. Sin embargo, estos mecanismos que han sido ahora implementados y que usamos cotidianamente, tienden a ir cada vez más exigiendo mayores protocolos de seguridad. Vemos que dentro de poco va a ser una realidad que el medio de identificación y de autenticación para todos los hechos que tengan trascendencia jurídica va a ser, por ejemplo, autorizaciones de contenido genético. Vamos a utilizar nuestro ADN o otros elementos de nuestro cuerpo para autorizar operaciones, y eso debe de ser relevante para el derecho. El derecho tiene por necesidad que acompañar los avances y las necesidades de la sociedad, y desde esa perspectiva siempre tenemos que estar atentos de en qué momento debemos de proteger mejor a los datos personales y adicionar contenidos no solo a las leyes secundarias, sino también a la Constitución, para proteger a la sociedad. La protección de los datos personales, desde luego que tiene un contenido de vulnerabilidad. Estamos confiando demasiado en las plataformas electrónicas a quienes les confiamos la guarda y la custodia de esos elementos, de nuestra información, de nuestras claves de seguridad, de toda la información que nos concierne. Y frecuentemente relajamos demasiado
nuestra propia protección. Si hacemos una reflexión más profunda, no sé en qué momento, desde cuándo no cambiamos nuestras contraseñas para todos los contenidos que utilizamos. Y eso son debilidades que nosotros mismos estamos generando. Debemos de hacer conciencia y debemos de recordarle a la comunidad que la seguridad comienza por nosotros mismos y que lo importante de la protección es que nosotros generemos nuestra propia protección, que pongamos mejor atención en las invitaciones que aceptamos, en los correos electrónicos que recibimos, sí, en las plataformas a las que nos adicionamos. Creo que es un punto que tiene que irse mejorando día a día, precisamente para la protección de no solo de la información, sino de nuestro patrimonio. Pues ahí está la recomendación y la gran reflexión que nos deja quien hoy nos visita, el maestrante Raúl Morales García. Nos dice: no esperemos que otros protejan nuestros datos sensibles, empecemos por protegerlos nosotros. Nos señala, fijémonos a qué plataforma accedemos, cuál es el código de seguridad de esta, qué vamos a hacer nosotros por proteger primero nuestros datos personales. Amén de lo dicho, de que el Estado también tiene que ir acompañando este proceso, este avance en cuestión de tecnología, electrónico y todo aquello. Nos dice, bueno, empezamos por la huella, ya seguimos ahora por el reconocimiento facial, por el iris, ¿y qué más nos espera? Nos espera mucho más. Sin embargo, la protección de todos esos datos principalmente está en nosotros, amigos. Qué importante y qué tema tan útil para nuestra sociedad ha usted compartido con nosotros el día de hoy. Nos queda mucho todavía, muchas dudas, muchas cuestiones que preguntarle tal vez a un experto como usted, pero el tiempo nos ha ganado el día de hoy. Sin embargo, nos ha usted hecho una importante y muy completa panorama de lo que nosotros hacemos y debemos hacer con el uso de nuestros datos personales sensibles. Le agradezco muchísimo la visita para Hecho en Oaxaca Televisión el día de hoy. Lo despedimos con gran aprecio y esperamos en una próxima oportunidad reflexionemos sobre un tema que viene, yo creo, caminando fuerte sobre todos nosotros y que va a ser de gran expectativa para quienes el día de hoy nos ven. No me queda más que despedirle y pedirle una despedida para nuestro auditorio. Al contrario, maestra, yo me siento halagado con su invitación. Quiero hacer una pequeña reflexión. Hace un poco de tiempo leí un contenido en donde se criticaba a la comunidad jurídica, a los abogados, en general al derecho, que era una de las pocas ciencias que no compartía su conocimiento, que los abogados se llevaban a la tumba sus conocimientos. Y además de que me sentí un poco agraviado, bueno, pues finalmente esas cosas tienen que cambiar. La perspectiva que tiene otras ciencias del conocimiento, del derecho o de la perspectiva que tienen de los abogados, solo puede cambiar con actitudes como la que usted representa. Posibilitar la transmisión del conocimiento es muy valioso y usted lo realiza de una forma grandiosa. Yo no tengo más que agradecerle su invitación y quedo a sus órdenes. Ojalá pueda compartir nuevamente otro contenido. Claro que sí, pues las puertas de Hecho en Oaxaca Televisión están abiertas y accesibles para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta luego.